Bueno, en nombre de la Escuela de Antropología y la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile, es para mí un placer realmente y un honor presentar a Sarah Pink esta mañana. Sarah, como ustedes saben, es antropóloga y es diseñadora y es una líder mundial en investigación digital, visual y sensorial. Actualmente, Sarah se desempeña como directora fundadora del Laboratorio de Investigación de Tecnologías Emergentes en la Monash University en Australia, que se aboca al estudio crítico e interdisciplinario de las dimensiones sociales, culturales y experimentales del diseño y el uso futuro de nuevas tecnologías. Su investigación actual incluye estudios de vehículos de conducción autónoma, movilidad como servicio, futuros en energía digital, diseño en atención médica, etc. Sin más, me encantaría entonces ahora dejarlos con Sarah. Solo mencionar que el formato de este evento es el siguiente. Sarah va a hacer una presentación de unos 35 minutos y ustedes pueden enviar sus preguntas al chat y Pier Giorgio Di Gimignani, profesor de la Escuela de Antropología, va a recoger las preguntas, seleccionar, dependiendo obviamente de la cantidad de preguntas que lleguen, y él directamente haría las preguntas a Sara para su respuesta. Así es que muchas gracias Sara, adelante. Hola, bueno, buenos días y buenas noches de Melbourne. Aquí son las 11 de la noche y bueno, estoy en Melbourne, como decía Marjorie, trabajo en la Universidad de Monash y se ve en la pantalla detrás, esa es una vista de Melbourne para que se sabe dónde estoy. Bueno, hoy les quería hablar de las antropologías del futuro. Y una parte de la charla, tengo una presentación y unas imágenes, pero también les voy a hablar más de mis ideas y el trabajo sobre las antropologías del futuro que comparto con mis compañeros y compañeras de trabajo de la red de Future Anthropologies de la EASA, la Asociación Europea de la Antropología Social. Y la antropología las antropologías del futuro pues no consiste en un campo con una sola definición. No diría que no somos unidos, pero es un campo de estudio de la antropología que está aún en formación, que lo estamos trabajando y también que estamos súper animados y animadas para seguir en este campo, desarrollarlo y formar un campo de antropología nuevo y fuerte y, en mi opinión, súper importante y significativo para nuestros tiempos. Y me refiero a nuestros tiempos de crisis político, de crisis de salud pública y también de la crisis del medio ambiente. Creo que en este momento lo que más necesitamos los antropólogos es crear una antropología o antropologías del futuro que nos pueden servir para participar en los debates corrientes, de intervenir en los debates corrientes y también intervenir de maneras mucho más prácticas en la política, en el diseño, en todo el pensamiento, en cómo vamos a seguir en formar un mundo que es justo, en donde tenemos más igualdad y en un mundo en el cual podemos enfrentar estas crisis y los retos que enfrentamos para el futuro cercano y también para el futuro más lejano. Bueno, ahora les comparto una parte de la presentación porque quería hablar sobre antropología, futuros y tecnología. Y para mí la parte tecnológica no es necesariamente decir que es una antropología sobre o de la tecnología, es decir, que la tecnología forma una parte de nuestro presente y del futuro imaginado que nos imaginan otras personas, otros grupos, la industria, la política. Y también que claro que la tecnología
está destruida de forma no igual o desigual. Y tenemos que reconocer que son muchísimas las diferencias, pero a la vez que la tecnología permanece y va a permanecer en nuestros mundos y tenemos que pensar en nuestros futuros como futuros en los cuales tenemos que tratar con la tecnología y reconocer su rol en nuestros futuros. Esa es la razón, una de las razones por que formé y fundé el Emerging Technologies Research Lab, la lab de tecnologías emergentes en Monash, porque considero que una parte de nuestro rol como antropólogos es enfrentar el futuro imaginado por los demás, por la industria, por las narrativas que dominan este campo, y que nosotros los antropólogos tenemos que tener respuestas y pensar de nuestros futuros de otras maneras. Pero el trabajo, como decía, el trabajo de las antropologías del futuro es un trabajo colectivo. No es simplemente mi trabajo, es un campo que tiene un futuro, un pasado, una historia en la antropología. Y no voy a hablar muchísimo de la literatura, porque todos podemos ir a leer la literatura y tenemos una introducción en el libro de Anthropologies and Futures, al cual voy a referir más concretamente después, donde hablamos mucho de la historia de la antropología o las antropologías del futuro. Pero ahora mismo quería destacar algunos libros, porque los antropólogos han escrito sobre el futuro desde hace muchísimo tiempo. Este libro, el primero aquí, a la izquierda, Witchcraft Confessions and Accusations, las confesiones y acusaciones sobre la brujería, es un libro de la historia de la antropología, en el cual participaban antropólogos como Mary Douglas, Evans Pritchard, todos los antropólogos viejos de la historia. Y la brujería, se decía, tenía que ver con la incertidumbre. Realmente no saber lo que podría suceder, y buscar y inventar explicaciones para lo que no se puede saber, lo que no se puede entender, pero explicarles de alguna manera. Entonces, esta preocupación con la incertidumbre, lo que no se puede entender ni saber, siguió a seguir durante toda la antropología. El libro de Samuel Gerald Collins, All Tomorrow's Cultures, también reflexiona sobre el futuro. Es un libro mucho más reciente. Y aún más reciente, el libro Modes of Uncertainty, Modos de Incertidumbre. Igual es un libro editado que reflexiona sobre la incertidumbre desde una perspectiva antropológica. El último libro que destaco aquí es el libro de Design Anthropological Futures, que a mí me parece un libro absolutamente fenomenal, un libro fundamental para empezar a pensar en cómo los antropólogos estamos ahora tratando con futuros. Y lo interesante de esto es la relación entre la antropología y el diseño, el design anthropology, que para mí es un paso en el cual yo participo, también un paso hacia una antropología interdisciplinar que trata no simplemente con el pasado, el presente, pero que trata con el futuro a través del diseño, porque el diseño es una disciplina que siempre trata con el futuro, y esta relación, esta colaboración entre antropología y el diseño nos permite a los antropólogos participar en el pensamiento y la práctica de los futuros. Bien, esa es una muy breve introducción a lo que para mí son pasos fundamentales en la antropología hacia el futuro. Pero un paso que también para mí ha sido muy importante es el paso que hicimos con la red de antropología y futuro de la EASA. Y con este grupo empezamos en 2014, creo, quizá antes, no recuerdo el año específico ahora, pero hace tiempo, con un grupo que montamos un taller en el Congreso de la EASA, y fue un taller con antropólogos interesados y comprometidos de hacer la antropología de una manera nueva, de hacer una antropología que se compromete al futuro.
Y al final, después del taller, 30 de nosotros fuimos al bar para hablar y continuar, seguir nuestras discusiones, porque el taller había sido fascinante. Y decidimos ponernos en grupos de 10 personas, cada grupo, creo que fuimos 3 grupos, y cada grupo tenía la tarea de hacer 10 puntos para que pudiésemos hacer juntos un manifiesto de las antropologías del futuro. Y después 4 de nuestro grupo fueron a agregar los 10 puntos de los 3 grupos, hacía 10 puntos final, ¿no? Y de ahí formamos el manifiesto de nuestra red. Y eso es lo que quiero ahora compartir, porque los 10 puntos del manifiesto son importantes porque son puntos críticos, son puntos de compromiso, pero no son puntos que seguimos todos en todos nuestros trabajos, son principios, son ideas de los cuales nos referimos, y yo personalmente, siempre vuelvo a estos 10 puntos cuando quiero pensar en lo que estoy haciendo yo como antropóloga que trabajo con futuros. Entonces, los puntos destacan. Primero, somos etnógrafos críticos, comprometidos con confrontar y intervenir en los desafíos de futuros contendidos y controvertidos. Queremos superar lo que normalmente hacen los antropólogos en ese sentido. También somos obstinadamente transdisciplinarios y transnacionales. Nuestras colaboraciones son súper importantes, ¿no? Queremos superar también estos límites y contactarnos con otras disciplinas y no pensar que vamos a estar contaminados por otras disciplinas y no vamos a perder nuestro compromiso crítico, porque es importante que compartimos con otros y conectamos con otras disciplinas. Que vamos, el tercer punto, descentramos lo humano, abrazando ecologías más amplias y embrollos tecnológicos. Indagamos, interrogamos y jugamos con futuros que son plurales. No pensamos que los futuros son singulares, ni lineales o cíclicos. Son improbables o desentrañables. El quinto punto es la antropología del futuro, es acumulativa, se basa en tradiciones, reflexiona sobre los pasados. Entonces, esos son los primeros 5 puntos, pero seguimos, que somos valientes y nos comprometimos con la complejidad y las diferencias y incertidumbre. Todas estas palabras son claves, ¿no? Entendemos y somos entendidos. Otra vez, queremos provocar, queremos ser reflexivos y disruptivos. El octavo punto es que nos ensuciamos las manos. Eso es súper importante porque somos éticos, políticos e intervencionistas. No nos asustamos, ¿no?, con el de asumir responsabilidad e intervenir. Y eso es una cosa que muchos antropólogos pasan, de intervenir y ensuciarse las manos. Y también podemos estar epistemológicamente sucios, improvisadores y indisciplinados, ¿no? Queremos, en este sentido, superar lo que es la antropología y cambiar la disciplina. Y el último punto es que la antropología del futuro apoya a miembros actuales y futuros a que forman parte de una comunidad de práctica sólida y reconocible. Entonces, es un colectivo, pero es un colectivo disperso y diverso. Y somos dispuestos en nuestro colectivo de dejar que los miembros del colectivo también sigan sus propios caminos. Entonces, después de desarrollar el manifiesto que hemos publicado como un capítulo del libro de Anthropologies and Futures, empezamos con nuestro proyecto de editar el libro de Anthropologies and Futures. Hablaré un poco después del contenido del libro, pero quiero destacar ahora que se abre a las antropologías
del futuro muy diferentes, ¿no? Antropologías muy académicas, antropologías visuales, que comentan sobre los documentales futuristas que han hecho personas que están en nuestro colectivo, en nuestro grupo. También estudios mucho más serios, bueno, no es que la antropología es menos serio, mucho más tradicionales, quiero decir. Um, y, y les invito a leer este libro y considerar nuestra introducción, pero también los diferentes capítulos y ideas que destacamos y avanzamos. El otro libro que quería destacar en este momento es este libro Uncertainty and Possibility, sobre la incertidumbre y la posibilidad, que estos son también dos conceptos muy importantes de las antropologías del futuro. Pensar en la incertidumbre, en que no sabemos cómo van a ser los futuros, ¿no? Y no los podemos predecir, pero sí podemos reflexionar en la posibilidad. Y la posibilidad para mí es un concepto muy importante, que pensamos no en lo que va a suceder, pero en lo que podría suceder, lo que es posible, pero que no sabemos si puede suceder o si va a suceder. Pues entonces, estas dos publicaciones y los 10 puntos del manifiesto, para mí son entonces puntos de inspiración, no son reglas, no pero existen para abrir caminos hacia un futuro que sabemos que es incierto. Y cómo estudiar para estudiar la incertidumbre, estudiar la posibilidad, estudiar lo imaginario, pero a la vez es una respuesta, porque es una respuesta a la predicción. Es una respuesta a la idea que se puede predecir el futuro, que se puede pensar o saber lo que va a suceder. Es una respuesta contra la política, la industria, las consultorías, todas las narrativas que nos dicen lo que va a suceder. Por ejemplo, cómo las tecnologías van a impactar en la sociedad, cómo van a cambiar nuestras vidas. Pues, ahora lo que quiero seguir comentando, entonces, he descrito un poco, hablado un poco sobre cómo hemos formado la antropología, las antropologías del futuro, este movimiento. Y ahora quiero destacar por qué creo que necesitamos, por qué nos hace falta este cambio en la antropología. Y lo quiero comentar desde dos perspectivas. Primero, la perspectiva intelectual. ¿Por qué hace falta que cambiamos o que extendemos, avanzamos la disciplina de la antropología hacia las antropologías del futuro? Y segundo, ¿cuáles son las razones prácticas? Porque tenemos que participar como antropólogos en debates y en cuestiones del futuro. Pues intelectualmente, yo creo que la disciplina de antropología necesita avanzarse más lejos del enfoque que hemos tenido siempre en el pasado y en el presente. Hay muchas razones, y razones éticas por las cuales la antropología se ha situado siempre en el pasado. El sentido del pasado es súper importante éticamente y sucede también de la antropología reflexiva, porque sabemos perfectamente que éticamente deberíamos escribir sobre todo lo que encontramos en el trabajo de campo en el pasado. Y la razón por qué tenemos que escribir en el pasado porque no queremos objetivizar y cristalizar la gente que estudiamos en un presente continuo. No queremos atraparles en un presente continuo porque sabemos que la gente y sus culturas y sus vidas y la sociedad y todo lo que hacemos está siempre en flujo, está siempre cambiando. Pero la ética de la antropología reflexiva, que también es súper importante, no quiero
no quiero decir que está equivocado, porque no está equivocado. Es muy importante que llevemos y que respetamos esta reflexividad, esta ética, pero nos limita también, porque nos previene y desarrollar una antropología que en lugar de centrarse en lo que ha sucedido, que se enfoque en lo que no ha sucedido. No estamos futuro, en los futuros, porque es muy difícil escribir de la vida y las personas, las experiencias de las personas que aún no ha sucedido o que son imaginarios en el pasado, con la ética del pasado. Entonces tenemos que repensar la ética y la antropología, la responsabilidad que tenemos como antropólogos para representar un futuro o un posible futuro que no ha sucedido y que tampoco sabemos si va a suceder. Y esto para mí es intelectualmente súper interesante, pensar en cómo vamos a encontrarnos con este reto y claro que nos encontraremos en cada proyecto, en cada ejemplo de una manera diferente. Entonces, yo creo que otro compromiso ético y para la antropología es asumir la responsabilidad para escribir y pensar e imaginar posibles futuros y pensar en cuáles son nuestras metodologías para desarrollar estos futuros. Porque cómo colaboramos con la gente que participa con nosotros en el trabajo de campo para explorar con ellos sus posibles futuros. ¿Cómo podemos acceder con ellos sus experiencias de posibles futuros? Futuros que no han sucedido y no sabemos cómo van a ser, pero los podemos imaginar con ellos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad cuando empezamos a describir y escribir de futuros? Y entonces, todas estas cuestiones pues, se manifiestan, como decía, en diferentes proyectos de diferentes maneras. Y voy a hablar un momento de unos proyectos en los cuales hemos experimentado. Pues entonces, esta antropología del futuro, intelectualmente, entonces, es súper interesante. También lleva una perspectiva teórica también, que voy a hablar un poquito de esto después, porque primero quiero hablar de la parte práctica. Esto también se refiere a una antropología práctica, una antropología intervencionista, una antropología aplicada y una antropología pública. Esto también es un compromiso que hemos mencionado en el manifiesto, de una antropología que es activa en el mundo, que no es simplemente una disciplina académica que practicamos en la universidad. Sé que me imagino que muchas de las personas que están escuchando también tienen este compromiso. Y para mí este compromiso es participar en una antropología o las antropologías del futuro. Entonces la cuestión práctica para mí es cómo formamos y desarrollamos nuestras respuestas, nuestras críticas a las disciplinas que sí no tienen ninguna dificultad en predecir el futuro, en decirnos cómo va a ser el futuro, cuando nosotros los antropólogos sabemos que no se puede predecir el futuro. Estos comentarios que hacen siempre nos quedamos críticos, pero tenemos que avanzar más lejos. No podemos dejar o pararnos en la crítica. Tenemos que pensar en cómo responder que nos cuentan otras disciplinas, pero con respuestas que realmente pueden responder, no simplemente y contribuir y debatir y dialogar con ellos, en lugar de simplemente criticar. Por ejemplo, los ingenieros, los economistas, los políticos, los diseñadores, todos trabajan sin problematizar su posición en el futuro. Entonces, creo que nosotros tenemos que empezar a jugar y trabajar en este mismo espacio. Y esa es la razón por que destaco antes que tenemos que empezar a desarrollar nuestras discusiones, nuestras narrativas y nuestros argumentos sobre los futuros, pero para nosotros lo tenemos que responder
con futuros más flexibles, futuros menos definidos, futuros posibles, y incorporar en nuestro acercamiento al futuro la idea que los futuros son inciertos y son procesuales. Pues entonces, esto es mi argumento. Tenemos que participar, tenemos que entrar a este espacio de futuros y tenemos que ofrecer visiones de futuro que son diferentes y que pueden discutir y dialogar con las visiones de futuro que ya existen, pero de otra manera, porque no podemos dejar nuestros principios críticos y nuestras teorías del futuro como un futuro que no se puede predecir. Entonces, ¿cómo avanzamos futuros posibles en relación a las predicciones? ¿Cómo participamos y cómo colaboramos con otras disciplinas? Pues, lo que quiero hacer ahora es comentar esto en relación a dos proyectos en los cuales estoy involucrada. El primer proyecto es este proyecto de Future Urban Mobilities. Esto es una serie, tiene que ver con una serie de proyectos en los cuales participo en Suecia, con un grupo de investigación en la Universidad de Halmstad, en Suecia. Llevo muchos años trabajando con ellos. En este proyecto estamos mirando los futuros de la movilidad urbana. Hemos trabajado con los autos autónomos, los self-driving cars, y ahora estamos trabajando con los servicios de movilidad. Y en todos esos proyectos intentando imaginar futuros posibles y entender cómo la gente que participa en nuestro trabajo de campo experimenta futuros que son posibles pero aún no existen. Y esto también es donde trabajo con las tecnologías emergentes, los autos autónomos, pero porque esta tecnología aún no existe. Es una tecnología posible, pero no ha entrado al mercado. Entonces, es una tecnología que está esperando a salir, emerge, pero aún no es una parte de la vida de la vida cotidiana. Bueno, entonces nuestro trabajo en el campo tiene que ver con futuros posibles en lugares que realmente no existen. Entonces, esta foto es una foto que me encanta mostrar porque es un lugar del futuro. Si lo miras bien, ves que atrás hay árboles y pinos y árboles escandinavos, pero los edificios de las tiendas tienen símbolos norteamericanos. Entonces es un lugar muy extraño. Y en muchas conferencias pido a la gente que adivina dónde está y qué puede ser, pero en esta situación les voy a comentar que esto es un lugar donde hacen pruebas de los autos autónomos, de todos los coches nuevos, y entonces es un lugar de testing, un test site. Y también, por ser esto es un lugar del futuro, es donde experimentan con tecnologías que aún no existen y donde se puede experimentar como un futuro que aún no existe, donde se puede estar usar una tecnología que realmente no es lo que se piensa. Y aquí hemos hecho trabajo de campo con personas que están experimentando los autos autónomos simulados, pero parece que sí, que son de verdad. Entonces, esas personas suben a un auto que piensan que se conduce por sí mismo y experimentan cómo podría ser estar o experimentar una tecnología que no existe en el presente. Entonces es una manera de experimentar futuros posibles y luego nosotros trabajamos con ellos etnográficamente para entender cómo será esta experiencia. También en este proyecto nos gusta ver las narrativas del futuro y este es un artículo que escribimos sobre las visualizaciones del futuro.
este es un concepto de cómo va a ser viajar en un auto autónomo en el futuro. Y se nota que está completamente limpio. Estas mujeres están hablando con todas las tecnologías que te puedes imaginar. Todo súper limpio y bonito. Pues en nuestra investigación lo comparamos con cómo son de verdad los coches de la gente, ¿no? Que tienen cosas por todos los lados, están sucios y realmente la visión de cómo son estos vehículos en el presente no corresponde con la visión de cómo van a ser en el futuro. Y entonces yo creo que también la antropología visual, las imágenes del futuro, las imágenes del futuro, del presente, las imágenes del futuro del futuro con la realidad del presente y arguir que el futuro va a ser quizá más parecido al presente en este sentido. Pues otro proyecto en el cual, bueno, que tenía que destacar también que en los proyectos de movilidad trabajamos con la industria automotiva y estamos trabajando con diseñadores y también hablando con ingenieros que trabajan en este campo. Y es una colaboración y para traer la etnografía a este campo, a esta industria. Y ha sido súper interesante ver cómo podemos colaborar y realmente hablar con ellos y desarrollar diálogos con la industria. Bueno, este segundo proyecto es un proyecto que se llama Digital Energy Futures, entonces trabajamos con el futuro de la energía, pero a través de entender cómo las tecnologías emergentes van a ser o podrían ser parte del futuro de los hogares en Australia y cuáles son las implicaciones para el futuro de la energía. Este proyecto es también súper interesante porque nos da la oportunidad de intervenir y colaborar con la industria de la energía. Colaboramos con dos empresas de energía y una organización. Y la oportunidad en este proyecto es desarrollar trabajo etnográfico y conocimiento etnográfico sobre cómo podrían ser los posibles futuros y los futuros imaginados por la propia gente que vive en sus hogares en Australia. Y colaborar con la gente que trabaja en la industria que intentan predecir el futuro uso de la energía. Entonces, lo que estamos haciendo es trayendo las narrativas de los posibles futuros de las personas y los posibles usos de energía a través de los posibles usos de la tecnología emergente que va a consumir y determinar la demanda para la energía. Y estos los queremos utilizar para interrumpir y criticar y dialogar con los futuros que corresponden con el análisis cuantitativa y económica y del consumo de energía de la industria. Y esto es súper interesante porque ellos también reconocen que si no entienden lo social y los posibles futuros sociales, no van a poder entender realmente cuáles podrían ser las influencias que cambian el futuro que habrían ellos predecido e imaginado. Y entonces para nosotros esa es una oportunidad perfecta para jugar en este espacio con las otras disciplinas que normalmente intentan entender los futuros sin consultar con la antropología, sin pensar en los futuros sociales y humanos. Pues como hacemos este trabajo, quería simplemente mostrar este ejemplo porque hemos desarrollado técnicas para trabajar con la gente y entender los futuros. Trabajamos con la gente con video en sus hogares, exploramos sus prácticas del presente y cómo ellos pueden imaginar sus prácticas del futuro, pero también hemos creado en nuestro equipo este
una compañera de trabajo, Carrie Dahlgren, que está trabajando en un proyecto que ha desarrollado estos comic strips. Los comic strips representan las tecnologías que se imaginan en todos los informes de la industria y de la política de cómo vamos a usar las tecnologías en el futuro, y introducimos estas visiones de futuro y los hablamos con la gente que participa en nuestro trabajo de campo. Y ha sido súper interesante cómo ellos han podido responder y imaginar sus propios futuros con las tecnologías emergentes a través de los comic strips y las conversaciones con nosotros. Pues entonces esto es simplemente un snapshot de los métodos que estamos usando, pero nos sentimos animadas e inspiradas por esto. Pues entonces, ahora no voy a hablar de nada extensiva sobre la teoría, pero quería destacar unos puntos sobre la teoría, porque hay ciertos principios teóricos que también, claro, que son fundamentales para nuestro trabajo. Y el primero es pensar en los futuros como no determinados. Creo que esto he destacado mucho durante la conferencia ya. Pero los futuros no son determinados. Los futuros son inciertos. Los futuros son contingentes, y la contingencia es un concepto súper importante en la antropología, las antropologías del futuro. Y el libro de Anthropologies and Futures, este concepto de la contingente lo destaca Andrew en el libro. Es un ensayo que ayuda a entender con un ejemplo muy concreto cómo podemos seguir las narrativas de cómo las cosas suceden y los momentos clave en los cuales puede cambiar el camino que pensaba que iba a ser el futuro. Y es fascinante desconstruir esto mirando un caso histórico o la trayectoria de una persona, pero también reconocer que los futuros son igualmente contingentes como los presentes, ¿no? Y la improvisación y la innovación cotidiana también son fundamentales para entender el futuro, tanto como presente, ¿no? Sabemos que la gente improvisa y innova en el presente, y que lo van a hacer igual en el futuro. Y que tenemos que contar con esto cuando empezamos a imaginar los posibles futuros que vamos a usar para dialogar con otras disciplinas. Pues también la creatividad humana es fundamental en entender cómo van a seguir los futuros, porque la gente es creativa y va a seguir siendo creativa. Y al final, los imaginarios son parte del presente. Y los futuros imaginados, los futuros posibles, creo que nos acompañan durante nuestra vida cotidiana. Somos capaces de imaginar nuestros futuros de forma no simplemente cognitiva y racional, pero de una forma sensorial y corporeal. Podemos sentir cómo van a ser los futuros o imaginar cómo queremos sentir en el futuro. Por ejemplo, cuando estamos paseando por la calle en la ciudad, cuando paseamos por nuestras casas, e imaginamos corporalmente cómo nos sentiríamos en nuestras casas, en nuestros hogares, si cambiáramos como los muebles, o si cambiáramos como estuviera una sala o algo así. También podemos imaginar cómo van a sentir nuestras ciudades, nuestros espacios públicos. Sobre todo en este momento, ¿no? Cuando yo salgo a la calle ahora, me imagino me recuerdo cómo era estar en la calle antes de la crisis de salud. Y luego me imagino cómo voy a sentir corporalmente, emocionalmente en la calle o si pudiésemos volver a un normal, parecido al normal del pasado.
También teorizar el futuro es una cosa. Los conceptos, para mí los conceptos en como ¿cuáles son los conceptos que podemos usar para investigar el futuro? También es para mí es otra cosa súper importante y es una cosa que llama práctica en el diseño de un proyecto de la antropología de futuros, porque cuando diseño proyectos de antropología de futuro, trabajo con conceptos anticipatorios y intento entender cómo estos conceptos, entender lo que me dicen y lo que me demuestran, lo que me enseñan la gente que participa en el trabajo de campo a través de estos conceptos. Y estos conceptos son súper interesantes también porque se refieren a diferentes futuros. La confianza, por ejemplo, la ansiedad, normalmente se refiere a un futuro muy cercano. Si confiamos y nos sentimos familiares y cómodos, y eso es como tomamos el próximo paso en nuestro futuro. La ansiedad es algo que normalmente lo tenemos escondido, pero surge y sale en momentos de crisis, en momentos cuando las cosas no van como esperamos, o sea que cuando la confianza se pierde. Pero también la esperanza, las expectativas y las aspiraciones son parte de nuestra vida cotidiana. Y estos se refieren al futuro más lejano. Son útiles para los antropólogos para clasificar las sensaciones, las emociones hacia el futuro más lejano. Podemos discutir más sobre cómo usamos estos conceptos en la discusión. Entonces, allí dejo la presentación, pero quería, antes de terminar, volver al libro de Anthropologies and Futures y simplemente comentar que en este libro hemos compilado, hemos recogido las experiencias de un grupo de antropólogos y una parte del trabajo también del libro tiene que ver con la práctica creativa, la intervención, y he hablado de conceptos de teorías de la importancia de intervenir y participar con otras disciplinas, pero también tenemos que hacer materiales que nos ayuden a conversar con otras disciplinas y con públicos. Entonces quería destacar ahora el trabajo de Juan Francisco Salazar y de Johanna Schober, que han realizado documentales y de futuristas que son muy importantes para avanzar en nuestra disciplina. También quería destacar unos trabajos que hemos hecho que consisten en hacer tarjetas de diseño. Voy a mostrar muy brevemente qué son y cómo son. Pero estos usamos en talleres, los tenemos del proyecto de movilidades también, tenemos un juego de tarjetas de otro proyecto del diseño de los hospitales. Y quiero animarles a pensar en cómo se puede trabajar de forma creativa para dar materiales que pueden comunicar y pueden interrumpir las narrativas de otras disciplinas, que pueden ser disruptivos y pueden comunicar la etnografía y poner la etnografía en sus narrativas y ayudarles a pensar más en la gente, poner la gente y la etnografía al centro de su pensamiento. Y finalmente quería terminar la conferencia en dar las gracias a toda la gente que colabora conmigo, porque la antropologías de futuro no son antropologías del antropólogo único y solo que trabaja en un grupo de una persona sola, ¿no? Es la antropología de los futuros, siempre es un trabajo colectivo. Todo el trabajo que he hecho en Suecia, he hecho con un grupo muy amplio. Y el trabajo que hago también en Australia, también con un grupo grande de personas de diferentes disciplinas.
y todos los proyectos que he hecho, normalmente pongo fotografías de grupos de personas, grupos grandes, porque eso es fundamental. Pero también quería dar las gracias también a dos personas, a Juan Francisco Salazar y a Debra Lanzani, porque esas son las dos personas con que he trabajado más el tema de los futuros. Y sus ideas y mis ideas creo que los hemos compartido muchísimo y les debo muchísimo para trabajar y colaborar conmigo en este campo. El trabajo antropológico para mí ahora es un trabajo en equipo y para mí también esa es una parte también, otro cambio que debería experimentar la antropología y como nos avanzamos hacia antropologías del futuro, también nos avanzamos hacia antropologías interdisciplinar, antropologías de equipo y antropologías éticas y antropologías que intervienen y que espero que llevamos la responsabilidad para intentar cambiar el mundo y participar en este mundo que está ahora en crisis. Pues ahora voy a terminar, he hablado demasiado, pero espero que tengamos tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Sara. Muy provocadora, muy necesaria para estos tiempos de crisis, como dices tú. Y ahora voy a dejar con ustedes a Piero Di Gimignani, quien ha estado recopilando preguntas para que Sara nos pueda comentar. Adelante, Piero. Sí, antes que nada, muchísimas gracias, Sara. Estamos aprovechando mucho de tu tiempo, es muy tarde en Australia. Y también agradecer a los 115 asistentes, digamos, y también hemos recibido muchísimas preguntas, son todas muy interesantes, así que no me odien si voy a resumir alguna o simplemente voy a tener que descartar. Hay algunas preguntas que voy a sumarla, Sara, respecto a al rol que cumple esta antropología del futuro en relación con el mundo digital, sobre todo con la etnografía digital, y qué puede salir de esta colaboración. Entre la antropología del futuro y la etnografía digital. Sí, bueno, primero debo decir que para mí la etnografía digital es ahora más o menos la etnografía, porque me parece absolutamente posible hacer una etnografía que no cuente con lo digital. Hay personas que se refieren a la etnografía digital como la etnografía online. Para mí la etnografía digital no es simplemente hacer la etnografía online, es hacer la etnografía que cuenta con el offline y offline, online y offline. Hacer la etnografía entre las dos o entender que lo material y lo digital no son diferentes cosas, que la vida incorpora las dos cosas. No sé si esto es una respuesta adecuada a la pregunta, pero es una parte de la respuesta. La otra parte, la relación entre antropología del futuro y etnografía digital, creo que son parte de lo mismo, ¿no? Porque la etnografía no puede ser no digital, porque creo que la etnografía siempre tiene que contar con las tecnologías digitales que nos rodean en la vida, que son parte de nuestro medio ambiente ahora. Es muy difícil ahora pasear por la ciudad sin que te encuentres con sensores y con móviles y con todo tipo de tecnología digital y data que es parte de nuestro mundo. Pues yo creo que nuestra etnografía tiene que contar con lo digital y como lo digital es parte del futuro posible y como también parte de los modos en los cuales imaginamos nuestros futuros y tomamos nuestros pasos al futuro también. Hablaba antes de la confianza, la esperanza, las expectativas, pues también forman parte de esto. Gracias. Hay muchísimas preguntas, así que también voy a tratar de condensar. Y me parece que una pregunta recurrente un poco sobre la contingencia actual, ¿no es cierto? Que ya mencionaste, y sobre la importancia de la antropología del futuro
a enfrentar la imaginación del mundo que será después de esta pandemia, ¿no es cierto? Sobre todo considerando que un mundo que tendrá, como mencionan algunos asistentes, más desigualdades potencialmente, más exclusión, ¿no? Sí, ¿Qué sí. rol puede cumplir la antropología del futuro en este sentido? Mira, creo que son dos cosas. Lo primero es que lo que estamos viendo ahora y que me, me parece ridículo de alguna manera es que hay tantas predicciones de cómo va a ser el mundo después de esta crisis actual, ¿no? Tantas predicciones. Y también a mí me preguntan muy a menudo, pues ¿cómo ha cambiado nuestra vida? ¿Cómo va a ser? Y yo digo, no sé cómo ha cambiado nuestra vida, porque yo solo sé anecdóticamente cómo ha cambiado mi propia vida, porque se tiene que esperar que los antropólogos y los sociólogos que hagamos nuestra investigación y que entendemos qué ha pasado y luego, claro, que entendemos cómo se puede imaginar el futuro. Pero los futuros que están imaginando, uno que cada día, todos los días, encuentro otro futuro imaginado, ¿no? Un futuro que encontré, que me envió una compañera de trabajo hoy, imaginaba todo tipo de tecnologías, de grifos con sensores por todos los lados, todo tipo de tecnología. Y yo estaba pensando, pero ¿cómo que vamos a tener este tipo de tecnología en todo el mundo, en un mundo que está en crisis? Claro, esto se refiere también a la desigualdad, que sí, que se habla mucho de, por ejemplo, los filtros que se puede poner en los coches, que podrían eliminar los virus, ¿no? Pero un coche que tiene un filtro que elimina el virus, que protege a la gente que está dentro, ¿quién puede acceder a este tipo de coche? Claro, que este tipo de coche para muy pocas personas en los países muy afluentes. Y igual, claro, que las predicciones de cómo va a ser un mundo después de la pandemia, las predicciones que tienen que ver con tecnologías más avanzadas, pues no. Y entonces creo que la antropología, el rol que tenemos es intentar trabajar con las organizaciones que sí, que quieren empezar a repensar la tecnología del futuro, las ciudades del futuro y todos el futuro de forma ética y con igualdad, ¿no? Yo lo que estoy proponiendo en diferentes ámbitos y charlas que doy es simplemente una noción de la ética primero, empezar con ethics, ¿no? Y luego pensar en la tecnología, luego pensar en la política. Y claro, porque esa es la forma de pensar que tenemos que avanzar. Perfecto. Sara, voy a hacerte una pregunta. Sé que es muy tarde, entonces quería preguntarte cuánta más preguntas estaría dispuesta a Bueno, contestar sin que aprovechemos. bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con 10 preguntas más? Pero si son largas, quizá lo cortamos. Ya, tal vez dos preguntas más, entonces. Sí, voy también a condensar algunas preguntas y un tema recurrente de la pregunta ha sido la relación de la antropología del futuro que propones con temas que de alguna forma son más tradicionales en la antropología, que el tema de la imaginación, de la conjetura, ¿no es cierto? Y también una cierta relación tradicional que ha habido entre antropología y arte más especulativa, ciencia Mm, ficción sobre todo. Entonces, hay varias preguntas sobre estos aspectos, digamos, imaginación, arte, ficción. ok, sí, mira, yo creo que para mí lo más importante es que los antropólogos sí que podemos estudiar la ciencia ficción, podemos estudiar el arte, pero lo más importante es que empezamos a colaborar con, sí, siempre hemos colaborado con el arte,
pero que empezamos a colaborar más con la ciencia ficción y que trabajamos con este tipo de colaboración para inventar y pensar en futuros posibles y críticos y trabajar con la ciencia ficción como una manera de llevar nuestra crítica y nuestras narrativas a reclamar los posibles futuros en colaboración con la ciencia ficción. Entonces, para mí es una idea súper interesante, ¿no? Porque si trabajamos con la ciencia ficción de forma especulativa, pero como reclamación de los posibles futuros desde una perspectiva que lleva la ética a la responsabilidad antropológica, esto es una manera de participar en los debates públicos, pero una forma de que conecta con narrativas públicas que ya existen, y creo que es una muy buena forma de poder conectar. O criticamos, o sea, que criticamos en el espacio futuro de la ciencia ficción y participamos como antropólogos en este campo. Súper bien. Me encantaría ver más de este tipo de trabajo. Sí. Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta y para dejarte descansar de un día largo, me imagino. Hay algunas preguntas que se centran en la temática de educación, digamos, y de formación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de formación es esperable para una antropología del futuro que sepa estar preparada al frente de estos desafíos? Por ejemplo, hay una pregunta que apunta al punto que dejaste sobre una epistemología más sucia, indisciplinada, y que puede entrar en contraste, digamos, con el modelo más estructurado universitario, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo piensa el tema de la educación y la formación respecto a los desafíos de la antropología del futuro? Sí, tiene que ser una formación más interdisciplinar. Pero creo que yo creo que la antropóloga Marilyn Strathern dijo, o escribió una vez, que la antropología es una comunidad de críticos, ¿no? Community of critics. Y que las disciplinas se tienen que mantener, se tienen que criticar, tienen que tener su literatura crítica, sus debates críticos. Entonces, yo no quiero desconstruir la antropología tradicional y crítica, pero creo que también tiene que haber también otro ámbito, otro ambiente en el cual los antropólogos se forman con otras disciplinas. Es como ceder, tenemos que ceder algunos de nuestros principios antropológicos, que es entonces cuando nos ensuciamos las manos de dos maneras. Uno, es que tenemos que a veces que ceder y ensuciar y contaminar la antropología, pero no tener miedo de contaminar la antropología con otras disciplinas, porque los antropólogos creo que tenemos la tendencia, y es mi disposición en mi trabajo, si leo algo que escribió alguien de otra disciplina, mi primera reacción es decir, no, que están equivocados. La antropología es mejor y sabemos más. Y yo creo que esa es siempre nuestra primera reacción. Y creo que es bueno mantener esta primera reacción, pero luego guardarlo, porque si mantienes esta reacción, nunca vas a poder ceder tus principios lo suficiente para trabajar con otra disciplina. Porque las otras disciplinas no están equivocadas para ellos. Y quizá, bueno, esa es una parte de la respuesta. La otra parte es que lo que he aprendido del diseño, porque los diseñadores pueden ser muy eclécticos en la teoría que utilizan, pero si sus diseños tienen resultados prácticos que mejoran el mundo y que se hacen diseños que funcionan, pues está bien, ¿no? Entonces tenemos también que respetar que existen otras maneras. Entonces, estos son
Esta es una parte del ensuciarse las manos, ¿no? La otra parte, entonces la formación sí, debería ser interdisciplinar, y esto puede ser interdisciplinar con diseñadores, pero también puede ser interdisciplinar con ingenieros, con otras disciplinas, economistas y cualquier disciplina que trabaja de otra forma. La otra parte de ensuciar las manos también es intervenir, estar dispuesto a no simplemente colaborar y tener ideas con otra disciplina, pero llevar la responsabilidad de que lo que tú haces con esta disciplina quizá va a intervenir en el mundo, quizá tendrá algún tipo de impacto. Pues no me gusta el concepto de impacto, pero como antropóloga lo quería desconstruir y lo he hecho, pero siendo práctico y cuando se habla con otras disciplinas y organizaciones, es un ejemplo del tipo de palabra que quizá vamos a usar con más facilidad. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias también a Piero, que hizo el trabajo ahí de sistematizar las preguntas. Agradezco a la Escuela de Antropología, a la Escuela de Diseño. Quiero agradecer en particular a Javiera Ramírez, que hizo posible elaborar este seminario en este formato. Nunca habíamos hecho esto, y desde Australia, así que agradecerles a todos ustedes y ojalá nos encontremos en algún evento pronto. Ahí vamos a conversar con Sara. Queremos escuchar también a otras personas de tu laboratorio, a Débora, a Juan Francisco también, así es que este sea la primera de varios encuentros. Muchísimas gracias, Sara. Sé que es muy tarde allí, así es que buenas noches para ti, y a los asistentes y las asistentes, muy buenos días, que tengan un lindo día. Muchas gracias, chao, chao. Adiós, gracias.